Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar la clase de hoy, 15 de julio. Y vamos a empezar con el tema precisamente de notación científica. Entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver este tema de la notación científica. Ok, aquí ya lo deben estar viendo, ¿verdad? Notación científica. Vamos a ver, esto es bien importante porque los científicos lo utilizamos mucho. Profe, Sí, Asman quiere entrar. No sé por qué se salió. y Asman está presente. está presente, sí. Ay, Memo, deja las drogas. Ah, No, no, es que chamaco, todavía ni, otras personas de ni la siquiera reunión tienes 18 años. ajá, no, no, no. Es que, mira, una vez que entran, si se salen pueden entrar directo, ya no tienen que volver a pedir autorización, entran directo, sí. No pasa nada. Sí, por eso me llamó la atención. Dije, ah, ching, pues como si ya había entrado. Entran directo. Una vez que ya entran a la clase, entran directo. Se salen, pueden entrar directo. Si se les corta la llamada, se les corta el internet o lo que sea y se vuelven a conectar, entran directo. Ya nada más le dan a entrar y pum, entran directo porque ya están admitidos. ¿Sí? Pensé que a lo mejor era refugio, pero bueno. Igual si ven que sale la notificación de refugio, porque yo no la veo, tengo la pantalla completa, entonces no veo las notificaciones. A veces sí suena la alarma, a veces no suena la alarma, o no escucho la alarma y se quedan ahí esperándome, ¿no? Entonces si la ven, sí avísenme para que le demos entrada enseguida. Ok, en muchas ocasiones vemos escritas o escuchamos hablar de cantidades demasiado grandes o muy pequeñas. Para simplificarlas se utiliza la notación científica. ¿Qué es notación científica? Es la que permite escribir grandes cantidades o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10 con un número a la izquierda del punto decimal. Cuando un número se eleva a una potencia, esta nos indica las veces que el número se multiplica por sí mismo, ¿sí? O sea, por ejemplo, elevar 5 al cuadrado quiere decir 5 al cuadrado es igual a 5 por 5, o sea, 25. Elevar 6 al cubo, 6 al cubo es igual a 6 por 6 por 6, o sea, 216. Elevar 2 a la quinta, o sea, 2 a la quinta es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 32. ¿Sí? O sea, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda hasta aquí con eso? No, Ok, profe. ok. Entonces, en la notación científica, los números se expresan como un producto a x, o bueno, a por 10 a la n, donde a es un número real mayor o igual que 1 y menor que 10, llamado coeficiente. Está refugio, muy bien. Bienvenida refugio, bienvenida. N es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. ¿Sí? O sea, a por 10 a la n, donde a es el coeficiente y n es el exponente u orden de magnitud.
El 10 es la base por la que se va a multiplicar, ¿sí? Y el coeficiente debe ser mayor que 1, pero menor que 10, ¿sí? Aunque bueno, en algunos casos se da que sean mayores que 10, pero normalmente se trata de manejarlo de esa manera, ¿sí? En el caso de potencias con base 10, siempre será el número 10 el que esté elevado a una potencia. O sea, el número 10 va a ser la base que se va a elevar a la potencia. Es, está buena la novela, ¿verdad? Ok, bien. Entonces decíamos, en el caso de potencias con base 10, siempre será el número 10 el que esté elevado a una potencia. Ejemplo, 10, 10 a la 1 10 a la 1 es igual a 10. Buenas tardes, doña Refugio. Creo que tiene abierto su audio y tenemos Sí. mucho rebote. Sí, Refugio, si puedes deshabilitar tantito tu micrófono y cuando quieras hablar lo habilitas, hablas y lo deshabilitas, por favor. Señora Refugio, Permítame, profe. Ok, gracias. Ah, ya. Gracias. Ok, entonces decíamos, 10 a la 1 es igual a 10. 10 a la 2 es igual a 10 por 10, o sea, 100. 10 a la 3 es igual a 10 por 10 por 10, o sea, 1000. 10 a la 4 es 10 por 10 por 10 por 10, o sea, 10.000. 10 a la 5 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, o sea, 100.000. ¿Sí? Esa es la base 10. Siempre va a estar elevado a la potencia según el número de ceros que vayamos a poner. Como podemos notar, la potencia a la que está elevado el número 10 es igual al número de ceros que tendrá la cantidad final, antecedido de un 1. ¿Sí? O sea, la potencia nos va a decir cuántos ceros va a llevar ese número. Por ejemplo, 10 a la 7 es igual a 1 seguido de 7 ceros. O sea, 10 millones. ¿Sí? 10 a la 10 es igual a 1 seguido de 10 ceros. O sea, 10 billones. 10 a la 12 es igual a 1 seguido de 12 ceros. O sea, 1000 billones. ¿Sí? Ahí van aumentando los ceros, vean. 12 ceros. 3, 6, 9, 12 ceros. ¿Ok? Entonces la potencia nos va a decir cuántos ceros son los que lleva. Recuerda que las cifras van separadas en grupos de 3, comenzando por la derecha, utilizando una coma baja para separar los miles y millones. Antiguamente, y algunos autores lo siguen manejando así, manejan los millones con apóstrofe y los miles con coma. Pero matemáticamente no está aceptada esa nomenclatura. Si ustedes agarran una herramienta cualquiera de computación y ponen una cifra mayor de 1.000.000 con un apóstrofe, se las toma como un texto. Si ponen la cifra sola y luego le dicen que le dé formato con separador de miles,
les pone puras comas. O les pone, si estamos en el sistema inglés, les pone con los miles, los separa con puntos y los decimales con comas. ¿Sí? Entonces ahí hay algunas diferencias. Entonces, repito, algunos autores manejan los millones con apóstrofe y los miles con coma. Lo más correcto, matemáticamente hablando, es utilizar las comas. En cuanto a las potencias negativas de 10, equivale a dividir el número 1 entre 10 o 100 o 1000, etc. Se expresa escribiendo 10 con el exponente negativo. Por ejemplo, 1 entre 10 es igual a 0.1, que es igual a 10 a la menos 1. O sea, esto quiere decir que del punto decimal va a ir la cifra un punto atrás. ¿Sí? 1 sobre 100 es igual a 0.01, que es igual a 10 a la menos 2. O sea, el punto decimal va a estar 2 cifras adelante, ¿no? O vamos a decir que el punto decimal se desplaza 2 dígitos a la izquierda. 1 sobre 1000 es igual a 0.001, o sea, 10 a la menos 3. O sea, el punto decimal parte del 1 es la primera posición, 0 es la segunda posición, el otro 0 es la tercera posición. Por eso son menos 3. O sea, después del punto hay 2 ceros y luego está la cifra. Son 3 cifras. 1 entre 10.000 es 0.0001, o sea, 10 a la menos 4. 1 entre 100.000 es igual a 0.00001, o sea, 10 a la menos 5. ¿Ok? Obsérvenlo bien para que no se vayan a confundir después. Dice, cuando la base 10 esté elevada a una potencia negativa, el resultado es igual a recorrer hacia la izquierda el punto decimal a partir del número 1, tantas veces como señale la potencia negativa. Ok, bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe, ninguna. Ok, No. seguimos entonces. Ninguna, profe. Ok, seguimos entonces. Conversión de notación decimal a científica. Vamos a hacer esta conversión. Dice, para representar un número pequeño en notación científica, el punto decimal se recorre a la derecha y la potencia queda negativa. El exponente se determina tomando cuántos lugares el punto se recorrió. ¿Sí? Por eso es que es negativa, porque se recorre a la derecha. O sea, se recorre a la izquierda, o sea, retrocede. ¿Sí? Retrocede. Ok. Dice, ejemplo, 0.000156 es igual a 1.56 por 10 a la menos 4. ¿Cuántos dígitos se corrió el punto decimal? Pues se retrocedió 1, 2, 3, 4 dígitos. ¿Sí? 0.0000982 es igual a 9.82 por 10 a la menos 5, ya que el punto se recorrió 5 lugares a la derecha. 0.000023 es igual a 2.3 por 10 a la menos 7.
0.000000006392 es igual a 6.392 por 10 a la menos 9. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder expresar cantidades muy pequeñas de forma más fácil. O sea, imagínense leer todo esto es un poquito más complicado que decir 6.392 por 10 a la menos 9. Es más fácil decirlo, ¿no? Como observarán, en la notación científica únicamente queda un número entero a la izquierda del punto decimal y varios números a la derecha del punto. Ese debe ser el resultado final. Un número a la izquierda del punto decimal y varios números a la derecha del punto. No importa cuántos sean, pero sí tenemos que saber cuántos lugares se recorrió para que podamos tener el exponente. Para representar en notación científica un número grande o con muchos ceros, el punto decimal que no se escribe, pero está a la derecha de la cantidad, se recorre a la izquierda tantos lugares como indica la potencia, y la potencia queda positiva. ¿Qué es esto? Ejemplo, 30,000 es igual a 3 por 10 a la 4. O sea, el punto decimal se recorrió 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 lugares a la izquierda se recorrió. 4.500.000 es igual a 4.5 por 10 a la 6. ¿Por qué? Porque el punto decimal se recorrió 5 lugares a la izquierda, más bien se recorrió 6 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay un error. Deben ser 6 lugares. Ok. 820 millones es igual a 8.2 por 10 a la 8, ya que el punto se recorrió 8 lugares a la izquierda. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 93.600 millones es 9.36 por 10 a la 10, ya que el punto se recorrió 10 lugares a la izquierda. ¿Sí? Se recorrió 10, son 3, 6, 9 y 1, 10. ¿Sí? Para que quede 9.36 por 10 a la 10. Ahora, conversión de notación científica a decimal. Para pasar un número de notación científica a decimal, si la potencia es negativa, el punto se recorre a la izquierda y se agregan ceros a la izquierda. ¿Sí? Por ejemplo, 5.3 por 10 a la menos 4 sería 0.005.3, o sea 0.00053. ¿Sí? O sea, el 5 cuenta, es el primero, y luego 3 ceros más para que sea el menos 4. Dice, ya que el punto se recorrió 4 lugares a la izquierda y se agregaron 3 ceros. 8.13 por 10 a la menos 6. Nos queda 0.0000813, ya que el punto se recorrió 6 lugares a la izquierda y se agregaron 5 ceros. 3 por 10 a la menos 8 queda como 0.000000003, ya que el punto se recorrió 8 lugares a la izquierda y se agregaron 7 ceros.
Esto es para determinar cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. O sea, estaríamos hablando de fracciones de milímetro, por ejemplo, fracciones de segundo, distancias ínfimamente pequeñas, ínfimamente cortas. Dice, si la potencia es positiva, el punto se recorre y se agregan ceros a la derecha. Esta es con la potencia positiva. ¿Sí? Ejemplo, 7 por 10 a la 4. O sea, se pone 7 y se agregan 4 ceros, lo que nos queda como 70,000. Dice, ya que el punto se recorrió 4 lugares a la derecha y se agregaron 4 ceros. En este caso el punto decimal no se pone. Tenemos 5.6 por 10 a la 5. Nos da 560,000. Ya que el punto se recorrió 5 lugares a la derecha y se agregaron 4 ceros. 8.97 por 10 a la 7 da 89,700,000. Ya que el punto se recorrió 7 lugares a la derecha y se agregaron 5 ceros. ¿Ok? Son 7 lugares porque el 97 son 2 lugares y luego 5 ceros ya son 7 lugares, 7 posiciones que se recorrió el punto decimal. Repito, cuando estamos manejando potencias positivas, el punto no se escribe, ¿sí? Porque no van a quedar decimales o se sobreentiende que es punto cero, ¿sí? Entonces eso ya no se escribe, así se deja. Suma y resta de cantidades en notación científica. Cuando se suman o restan cantidades en notación científica, las potencias de 10 deben ser iguales, tomando como factor común la potencia de 10 y sumando o restando los coeficientes. ¿Sí? O sea, las potencias deben ser iguales. Si no son iguales, tenemos que convertirlas a iguales. Ejemplo, sumar 8.3 por 10 a la 4 más 9.1 por 10 a la 4. Se toma como factor común la potencia 10 a la 4 y se suman los coeficientes 8.3 más 9.1, que nos da 17.4 por 10 a la 4. ¿Sí? 8.3 más 9.1 nos da 17.4. ¿Sí? 8 más 9, 17. El punto decimal queda en su lugar y 3 más 1, 4. ¿No? Entonces 17.4 por 10 a la 4. ¿Sí? Creo que eso está claro, ¿verdad? Pongan mucha atención en esto, porque aquí de repente sí nos podemos perder o nos podemos confundir. Hay que poner mucha atención. No está difícil, no es difícil, no está complicado, no es complejo. Simplemente hay que poner atención a lo que hacemos. Me decía una persona que el ser humano no necesita poner el 100% de sus capacidades para hacer algo. Pero dicen los entendidos que el éxito se logra poniendo el 100% de tu atención en lo que estás haciendo en ese momento. ¿Sí? Entonces a lo mejor sí no necesitamos todas nuestras capacidades para resolver esto, pero sí el 100% de mi atención. ¿Vale? Ejemplo, otro ejemplo, sumar 3.45 por 10 a la 6 más 5.7 por 10 a la 6. Se toma como factor común la potencia de 10 a la 6
y se suman los coeficientes. 3.45 más 5.7 nos da 9.15. ¿Sí? 9.15 por 10 a la 6. O sea, el por 10 a la 6 no cambia, queda igual. Eso es cuando son de la misma potencia. Ahora vamos a ver la resta. Por ejemplo, 7.4 por 10 a la 5 menos 2.8 por 10 a la 5. Igual, se toma como factor común la potencia 10 a la 5. Y ahora se restan los coeficientes. 7.4 menos 2.8. Nos queda 4.6 por 10 a la 5. El por 10 a la 5 es el factor común, no cambia. ¿Sí? No cambia. Restar 6.54 por 10 a la 7 menos 3.28 por 10 a la 7. Se toma como factor común la potencia de 10 a la 7 y se restan los coeficientes. O sea, 6.54 menos 3.28. Esto nos da igual a 3.26 por 10 a la 7. Si tienen dudas pueden hacer la resta, pueden agarrar su celular y hacen la resta. Si hay algún error me avisan para que lo corrija. Cuando las potencias de 10 son diferentes, aquí viene, vamos a decir, algo complejo, que nos puede parecer complejo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las potencias de 10 son diferentes? Bueno, hay que expresar las cantidades en la misma potencia para que se puedan sumar o restar. ¿Sí? Vamos a verlo en estos ejemplos. Vamos a verlo. Por ejemplo, sumar 6.2 por 10 a la 6 más 4.59 por 10 a la 7. Hay dos posibles soluciones. ¿Sí? Aquí lo podemos solucionar de cualquiera de las dos formas y es válido y es correcto. ¿Sí? Se pasa el 6.2 por 10 a la 6 como potencia de 10 a la 7 para poder tomar como factor común. Entonces, 6.2 por 10 a la 6 es igual a 0.62 por 10 a la 7. Y sumamos 0.62 más 4.59 nos da 5.21 por 10 a la 7. Esa es una solución. Convertir el 10 a la 6, convertirlo en 10 a la 7. Pero no es nada más cambiar el exponente, hay que hacer la conversión, o sea, 6.2 por 10 a la 6, recorremos el punto decimal, una cifra a la izquierda y nos queda 0.62 por 10 a la 7. ¿Sí? Eso quiere decir que el punto decimal está recorrido 7 cifras a la izquierda. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos números en base 10 a la 7. Y ya hacemos la suma. 0.62 más 4.59 nos da 5.21 por 10 a la 7. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, la segunda solución. ¿Sí? La segunda solución de esto. Son las mismas cantidades. 6.2 por 10 a la 6 más 4.59 por 10 a la 7. Ok, solución 2. Se pasa el 4.59 por 10 a la 7 como potencia de 10 a la 6 para poderlo tomar como factor común. Y entonces tenemos que 4.59 por 10 a la 7 es igual a 45.9 por 10 a la 6. O sea,
retrocedemos hacia la derecha una cifra para que nos quede por 10 a la 6. Y entonces ya sumamos 6.2 más 45.9, que es igual a 52.1 por 10 a la 6. Si se fijan, es lo mismo. 5.21 o 52.1. Lo único que cambia es el exponente, por 10 a la 7 o por 10 a la 6. Pero es la misma cantidad. ¿Sí? Es la misma cantidad. Entonces, cualquiera de las dos soluciones es correcta. Pero tenemos que poner las dos cantidades en la misma base. Si son bases diferentes o exponentes diferentes, tenemos que convertirlos para que sean iguales y podamos sumar o restar. Un ejemplo de resta. Restar 8.5 por 10 a la 8 menos 2.9 por 10 a la 7. Igual, tiene dos posibles soluciones. Se pasa el 8.5 por 10 a la 8 como potencia de 10 a la 7 para poderlo tomar como factor común. 8.5 por 10 a la 8 es igual a 85 por 10 a la 7. Y entonces decimos 85 menos 2.9 es 82.1 por 10 a la 7. Es una de las soluciones. La otra solución sería pasar el 2.9 por 10 a la 7 como potencia de 10 a la 8 para poderlo tomar como factor común. Y entonces diríamos que 2.9 por 10 a la 7 es igual a 0.29 por 10 a la 8. Entonces 8.5 menos 0.29 es 8.21 por 10 a la 8. ¿Sí? Que es lo mismo. 82.1 por 10 a la 7 u 8.21 por 10 a la 8. Todo depende de la posición en que quede el punto decimal. Es el exponente que vamos a manejar. Pero, repito, para poder hacer la operación tenemos que tener los exponentes iguales. Iguales. Eso es en suma y resta. Suma y resta. Ahora, multiplicación con notación científica. ¿Alguna duda con suma y resta? No, ya viendo los dos ejemplos despejé mi duda, porque pensé que tenía que haber alguna regla de despejar en las potencias menores para unificarlo a la potencia máxima, pero no, ya vi que con el ejemplo se despeja cada una de las operaciones y con cualquier potencia se continúa. Así es, así es. Es muy sencillo, por eso les digo, puede parecer complejo, pero realmente no es complejo, es muy sencillo. Es muy sencillo manejar. ¿Sí? Eso es en suma y resta. Ahora, obviamente si se pueden sumar y restar, se pueden multiplicar y dividir, ¿verdad? ¿Qué es la multiplicación? Pues son sumas sucesivas. No hay vuelta de hoja, es lo más sencillo. Por eso les digo, si sabes sumar 1 más 1, ya sabes matemáticas, porque todo se basa en sumas y restas. Que para no hacer tantas operaciones tan largas, lo encapsulamos en la multiplicación, en la división, en el porcentaje, en la potencia, en la raíz, etcétera. Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿no? Las tablas de multiplicar, la tabla del 2, pues es contar de 2 en 2. La tabla del 3, pues es contar de 3 en 3. La del 7 es contar de 7 en 7. O sea, es tan sencillo como eso. Y para ir contando de 2 en 2, pues es ir sumando 2 cada vez, ¿no? Le sumas 2 y ya tienes. Y le sumas 2 y ya tienes. Lo mismo el 7, ¿no? Empiezas con 7 y luego le sumas otro 7 y luego le sumas otro 7 y le sumas otro 7 y así te vas. Entonces todo se reduce a sumas y restas.
No hay por qué complicarnos o pensar, las matemáticas son muy complejas, no. Y no hay tampoco por qué pensar, bueno, esto es en física, pero en matemáticas es diferente. No, es lo mismo, es lo mismo. Que aquí lo vamos a manejar con otros nombres, pero es exactamente lo mismo que se hace en matemáticas, ¿sí? Ok. Para multiplicar, notación científica, se multiplican primero los coeficientes. Y para las potencias de 10 se aplica la ley de los exponentes de la multiplicación, la cual explica que cuando la base es la misma, los exponentes se suman algebraicamente. ¿Sí? O sea, es lo mismo. No estamos haciendo cosas diferentes, es lo mismo. Entonces, x a la m por x a la n es igual a x a la m más n. Por lo tanto, en potencias de 10 se aplica como 10 a la m por 10 a la n es igual a 10 a la m más n. ¿Sí? Y los coeficientes se multiplican por separado. ¿Ok? Entonces, multiplicar 450,000 por 9,200,000. Primero vamos a convertir las cantidades en notación científica para no trabajar números tan grandes. Entonces 450,000 es lo mismo que 4.5 por 10 a la 5. Y 9,200,000 es igual a 9.2 por 10 a la 6. Ahora, se multiplican los coeficientes. 4.5 por 9.2 es igual a 41.4. Se suman los exponentes de las potencias. De las potencias de 10, o sea, 10 a la 5 por 10 a la 6 es igual a 10 a la 5 más 6, o sea, 10 a la 11. Entonces el resultado es 41.4 por 10 a la 11, o lo que es lo mismo, 4.14 por 10 a la 12. Si lo queremos simplificar al máximo. Lo máximo simplificado sería 4.14 por 10 a la 12. Así de fácil. No le veo gran complicación a esto. ¿O sí se lo ven? No, más bien es como ir despejando y llevando un orden. Así es. Así es. El orden es primordial en todo lo que hagamos, ¿no? Ahora, multiplicar 30,000 por 27,400,000. Lo mismo. Primero vamos a convertir las cantidades en notación científica. 30,000 es 3 por 10 a la 4. 27,400,000 es 2.74 por 10 a la 7. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes. 3 por 2.74 nos da 8.22. Entonces, sumamos los exponentes de las potencias. 10 a la 4 por 10 a la 7 es igual a 10 a la 4 más 7, o sea, 10 a la 11. O sea que el resultado es 8.22 por 10 a la 11. Este ya no lo simplificamos más, porque acuérdense que debe de quedar un número a la izquierda del punto decimal, un número que sea mayor que 1 y menor que 10. Por eso es que en el ejemplo anterior lo simplificamos, el 41.4 por 10 a la 11, a la hora de simplificarlo nos queda 4.14 por 10 a la 12. Y aquí nos quedó directo, 8.22 por 10 a la 11. ¿Por qué? Porque los coeficientes que estamos multiplicando pues realmente son pequeños, ¿no? ¿Sí? 3 por 2.74 es 8.22 por 10 a la 11. Ahora imagínense cómo leerían la cantidad de haber multiplicado 30,000 por 27,400,000. ¿Sí? ¿Cuánto nos hubiera dado? Un chorro y dos montones, ¿no?
Entonces, la notación científica sí nos ayuda a manejar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vamos a ver, por ejemplo, multiplicamos 3.8 por 10 a la 4, lo multiplicamos por 5.3 por 10 a la 6. Entonces multiplicamos los coeficientes 3.8 por 5.3 y eso nos da 20.14. Sumamos los exponentes de las potencias, o sea, 10 a la 4 por 10 a la 6. Esto es igual a 10 a la 4 más 6, o sea, 10 a la 10. Por lo tanto, el resultado es 20.14 por 10 a la 10. Simplificándolo, aplicando la ley de la notación científica, nos queda 2.014 por 10 a la 11. ¿Sí? O sea, ya simplificando el resultado final, nos queda 2.014 por 10 a la 11. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos potencias negativas. 5.2 por 10 a la menos 3 por 4.9 por 10 a la menos 4. Se multiplican los coeficientes. 5.2 por 4.9 nos da 25.48. Y se suman los exponentes de las potencias de 10. O sea, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 4 es igual a 10 a la menos 3 menos 4. Esto nos da 10 a la menos 7. Por lo que el resultado sería 25.48 por 10 a la menos 7. Pero si recorremos el punto decimal, una cifra hacia la izquierda, entonces sería 2.548 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Por 10 a la menos 6. Ahora, si ya vimos la multiplicación, también se puede hacer la división. ¿Sí? ¿Y cómo se divide? Bueno, se dividen primero los coeficientes. Y para las potencias de 10 se aplica la ley de los exponentes de la división, la cual explica que cuando la base es la misma, los exponentes se restan algebraicamente. O sea que x a la m entre x a la n es igual a x a la m menos n, que en potencias de 10 se aplica como 10 a la m entre 10 a la n es igual a 10 a la m menos n. Y atención con esto, porque aquí no se nos debe de olvidar la ley de los signos. ¿Sí? No se nos deben de olvidar la ley de los signos. Ok. Entonces, vamos a dividir 840,000 entre 3,000. Lo primero que vamos a hacer es convertir las cantidades en notación científica. O sea, 840,000 lo vamos a poner como 8.4 por 10 a la 5. Y 3,000 lo vamos a poner como 3 por 10 a la 3. ¿Sí? 3 por 10 a la 3. Ya están en notación científica. Ahora se dividen los coeficientes. 8.4 entre 3 nos da 2.8. Luego dice, se restan los exponentes de las potencias de 10. O sea, 10 a la 5 entre 10 a la 3 es igual a 10 a la 5 menos 3. Y esto es igual a 10 a la 2. Por lo que el resultado es 2.8 por 10 a la 2. ¿Ok?
Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a dividir 9.35 por 10 a la 13 entre 1.7 por 10 a la 6. Primero se dividen los coeficientes. 9.35 entre 1.7 y nos da 5.5. Luego se restan los exponentes de las potencias de 10. 10 a la 13 entre 10 a la 6 es igual a 10 a la 13 menos 6. Y esto es igual a 10 a la 7. Por lo que el resultado es 5.5 por 10 a la 7. ¿Sí está claro hasta ahí? Pues así refrescando un poco, más o menos, o sea, de que está claro, si nada más es llevar el orden, como dice el de las jerarquías de la operación. Ok, correcto. Ahora, pongan mucha atención aquí. Vamos a dividir 8.64 por 10 a la 12 entre 1.8 por 10 a la menos 4. ¿Sí está claro? 8.64 por 10 a la 12 es una potencia positiva entre 1.8 por 10 a la menos 4. O sea, vamos a dividir una cantidad mayor entre una cantidad más pequeña que 1. O más bien, sí, más pequeña que 1. ¿Sí? Vamos a dividirla en una cantidad más pequeña que 1. Ok. Se dividen los coeficientes. 8.64 entre 1.8. Eso nos da 4.8. Se restan los exponentes de las potencias de 10. 10 a la 12 entre 10 a la menos 4 es igual a 10 a la 12 menos 4. Y es aquí donde no debemos de perder de vista la ley de los signos. Porque esto nos da 10 a la 16. ¿Por qué nos da 10 a la 16? Porque 12 menos 4 es lo mismo que 12 más 4. ¿Sí? Por lo que el resultado es 4.8 por 10 a la 16. ¿Por qué nos queda esto? ¿Por qué nos da esto? Ok, porque haciendo alusión a la ley de los signos y a la regla de la división, que dice que los exponentes se restan. Los exponentes se restan. Entonces, para restar un exponente negativo, lo tengo que expresar de esa manera. Menos, y entre paréntesis, el exponente negativo, el menos 4. Entonces, a la hora de operarlo, yo tengo que aplicar la ley de los signos. Menos por menos me da más, ¿verdad? Y esto quedaría como 10 a la 12 más 4. Y quedaría como 10 a la 16. ¿Sí se entiende? Sí, la multiplicación menos por menos pasa más. Así es, así es. O sea, no es mágico, no es sacado de la manga, sino es el resultado que debe de ser. Ahora, aquí hay otro caso. Dividir 3.4 por 10 a la menos 4 entre 8.3 por 10 a la 12. Lo mismo, dividimos los coeficientes. 3.4 entre 8.3 y nos da 0.409. Ahora, se restan los exponentes de las potencias de 10 y
10 a la menos 4 entre 10 a la 12 es igual a 10 a la menos 4 menos 12. ¿Por qué? Porque tengo que restar los exponentes. Entonces, menos 4 menos 12 me va a quedar 10 a la menos 16. Por lo que el resultado es 0.409 por 10 a la menos 16. Lo que es lo mismo 4.09 por 10 a la menos 17. ¿Sí? O sea, a la menos 17. Esto quiere decir que el punto decimal lo tengo que recorrer hacia la izquierda 17 cifras, ¿no? Si está claro la resta que estamos haciendo de los exponentes, ¿por qué aquí no se aplicó la ley de los signos? Realmente sí se aplicó la ley de los signos, porque el 12 es positivo. Entonces el signo positivo no se pone. A lo mejor tendría yo que haberlo expresado como menos paréntesis más 12 para poder explicarlo un poquito mejor, y diríamos menos por más menos, ¿sí? Para que ya me quede menos 4 menos 12. Ok, pero hay que recordar que el signo positivo no se pone a menos que vaya seguido de otra cifra, ¿no? O esté antecedido de otra cifra para expresar la suma. Ahí sí, pero él solito no. Entonces, en este caso, el 12, que es positivo, no se le pone el signo. Y el menos, al operarse con el positivo, pues sigue quedando menos. ¿Sí? La ley de los signos nos dice que menos por más es menos. Más por menos es menos. Únicamente más por más es más y menos por menos es más. ¿Sí? Son los dos únicos casos en que nos da positivo. O sea, signos diferentes dan negativo y signos iguales nos dan positivo. Entonces, por esa razón aquí vuelvo a tener un menos 16. ¿Sí? Ok, dice Aristóteles que el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ¿Okay? Esto nos quiere decir que no debemos de hablar de más, ¿verdad? Ok, y aquí viene algo interesante que van a tener que hacer, que son los ejercicios. No están muy complicados, están muy sencillos. Dice, expresa los siguientes números en notación científica con un dígito diferente de 0 a la izquierda del punto decimal, y los que están en notación científica exprésalos en notación decimal. Entonces aquí tengo esta tablita, ¿no? En notación decimal tenemos aquí 750,000, hay que expresarlo en notación científica, 23,200. Aquí tengo 0.0000025, 0.000000384, 0.00465. Esas cantidades hay que expresarlas en notación científica. Y aquí está la otra tablita que dice que nos los da en notación científica y lo tenemos que expresar en decimales. O sea, 4.26 por 10 a la 3, 5.012 por 10 a la 6, 0.456 por 10 a la menos 2, 2.26 por 10 a la menos 5 y 564.23 por 10 a la 4. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que realizar. Ahora dice, en tu cuaderno realiza las siguientes operaciones de números con notación científica
siguiendo los procedimientos mostrados sin omitir ninguno. Entonces aquí está, hay que sumar 350,000 más 8,300,000. 3.54 por 10 a la menos 5 más 2.6 por 10 a la menos 2. 4.56 por 10 a la menos 5 menos 3.7 por 10 a la menos 6. 3.42 por 10 a la 6 por 8.5 por 10 a la 7. 32,800 millones entre 1,600,000. 25 millones más 480 millones. 0.000329 menos 0.000072. 320,000 por 65 millones. 4.56 por 10 a la menos 3 por 5.7 por 10 a la 6. 6.48 por 10 a la 9 entre 1.8 por 10 a la 4. 1.36 por 10 a la 5 más 2.4 por 10 a la 7. 0.00815 menos 0.00000058. 9,400,000 por 875 millones. 450 millones entre 90,000. 6.25 por 10 a la 8 entre 2.5 por 10 a la menos 2. Todos los resultados tienen que estar expresados en notación científica, con un dígito nada más a la izquierda del punto decimal. ¿Sí? Ahora, dice, en tu cuaderno expresa las siguientes cantidades en notación científica. Dice, la distancia promedio de la Tierra al Sol es de 149,600,000 kilómetros aproximadamente. Eso lo tienen que poner en notación científica. La capacidad de bytes de un disco duro de 1.5 terabytes. ¿Cuánto es 1.5 terabytes? Expresado en notación científica. La masa de un protón es de, todos estos ceros, 167 gramos. Expresado en notación científica, ¿ok? El tamaño aproximado de un virus es de 0.00000084 metros, expresado en decimales. Expresado en notación científica. ¿Ok? Bien, ¿dudas con los ejercicios? Sí, profe, tengo una duda. A ver. Esto es para entregar en Semana Santa. No. Me va a dar gusto mandárselo a Benito. Ok, pero si te das cuenta no es tanto, no son los 10 ejercicios normales. Me van a decir, estos equivalen a más de 10. No, están sencillos. Se ven complejos, pero realmente están sencillos. Sí, estoy seguro que los van a terminar y van a decir, chispas, ya tan rápido. Bueno, creí que estaba más complicado. No, está sencillo. Ok, instrumentos de medición. Instrumentos de medición. Ok, aquí vamos a recordar un punto que ya habíamos visto, que es medir. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie
que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Eso es medir. ¿Sí? Ya eso ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, existen diferentes procedimientos para medir cantidades. Se puede contar, se puede medir o se puede hacer una medición indirecta. O sea, contar consiste en determinar el número de elementos de un conjunto de objetos para proporcionar una medida exacta. Por ejemplo, contar los alumnos que están dentro de un salón, el número de huevos que hay en 1 kilogramo. Medición se realiza comparando un objeto con una unidad de medida, patrón o estándar, utilizando para ello un instrumento de medición. Por ejemplo, para medir la estatura de un niño se hace con una cinta métrica o flexómetro. El peso de una fruta se hace en una balanza. Medición indirecta. Aquella al realizar la medición de una variable se puede calcular otra distinta con la que estamos interesados. Por ejemplo, si queremos medir la altura de un edificio muy alto, se coloca un objeto paralelo a él y se miden las sombras tanto del edificio como del objeto, obteniendo la relación de uno y otro. Sí, esa es una medición indirecta. Actualmente sabemos que al momento de medir un objeto que es alterado o deformado en sus dimensiones, estas se modifican. Para disminuir estos errores inevitables en las mediciones, nos apoyamos en la matemática estadística y en la teoría del error. La incertidumbre es en el proceso de medición. Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud, el instrumento de medición, el observador, las condiciones externas. Cada factor es una fuente de incertidumbre e influye en la incertidumbre total de la medida. Por eso, la tarea de saberlas detectar y evaluar requiere de varios conocimientos de la medición. En principio, es posible clasificar las fuentes de incertidumbre en dos conjuntos, como menciona Cuellar. Errores circunstanciales o aleatorios. Resultan de factores inciertos y causan que las medidas sucesivas obtenidas se dispersen aleatoriamente alrededor de la medida real. Errores sistemáticos. Se presentan de manera regular o constante en todas las lecturas de una cantidad física determinada y que siempre son mayores o menores que la medida real. La exactitud de una medición también depende de la persona que la realiza, por lo que es necesario que, para medir correctamente con cualquier instrumento, se observe la escala de frente y la altura de los ojos para evitar el error de paralaje, que es el que se presenta cuando hay un cambio aparente de posición de un objeto mientras es observado desde diferentes ángulos.
¿sí? O sea, puede haber errores de medición dependiendo de la altura en la que se esté midiendo, ¿eh? Cuando se hace una medición, el resultado puede considerarse con precisión y exactitud, que no son lo mismo. Exactitud se refiere a la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero del objeto. Así pues, una medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. Precisión es el grado de certeza entre los valores medidos de un mismo objeto, en mediciones repetidas y en condiciones especificadas. Suele expresarse numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como la desviación estándar o la varianza. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando hay un partido de voleibol en un espacio cerrado y cuando hay un partido de voleibol en un espacio abierto. Pueden haber varianzas cuando medimos la fuerza con la que golpeamos el balón. ¿Por qué? Porque si estoy de frente al viento tengo que golpearlo con mayor fuerza que si estoy de espaldas al viento. Entonces, si un jugador está de frente al viento y golpea el balón, tiene que aplicar una fuerza. Y si está de espaldas al viento y aplica la misma fuerza, pues va a ver que se pasa de la distancia que debe recorrer el balón, ¿no? Y tiene que hacerlo con menor fuerza. O sea, hay muchas condiciones que pueden dar esas varianzas en la precisión. Errores en la medición. Tenemos el error absoluto. El error absoluto es la diferencia entre el valor medido y el valor promedio. Y se debe expresar de la siguiente manera. M es igual a M diferencial de M, donde M representa representación de la medida. M minúscula es valor más probable de la medición o el valor promedio. Diferencial de M es el intervalo de incertidumbre del error absoluto. El valor promedio de M se calcula sumando todas las mediciones y dividiendo su resultado entre el número de mediciones realizadas, al igual que calculas tu promedio de calificaciones, ¿no? O sea, lo mismo que hacer un promedio. El error absoluto, diferencial de M, se calcula sumando los valores absolutos de las desviaciones medias. Es decir, primero se resta cada medición menos el valor promedio. Error relativo. Se obtiene dividiendo el error absoluto entre el valor promedio. Esto es ER igual a diferencial de M sobre M. Error porcentual. Se obtiene multiplicando el error relativo por 100 para que se exprese en porcentaje. Esto es, EP o error porcentual es igual a ER por 100. Ejemplo. Al medir 6 veces la longitud de un palo de escoba, se obtuvieron las siguientes medidas: 1.56 metros, 1.58, 1.55, 1.59, 1.57 y 1.60. Determina el valor más probable de la longitud del palo de escoba. Ok, se procede a calcular la media o promedio, entonces sumamos todos los valores y lo dividimos entre 6. Esto nos da 1.575.
¿sí? Por tanto, el valor más probable, redondeado a dos cifras, porque las mediciones se hicieron con dos cifras, es 1.58 metros. Recuerda que en el redondeo, si la última cifra significativa es 5 o mayor, la cifra anterior sube. Si es 4 o menor, se queda igual. Aquí también hay controversia, porque matemáticamente algunos autores lo manejan como que la cifra significativa debe ser 6 en adelante para que suba un valor, y de 5 para abajo baja el valor, o sea, se queda igual la cifra significativa, la última cifra significativa. Algunos autores dicen 5 para arriba sube, 4 para abajo baja. Otros dicen no, 6 para arriba sube, 5 para abajo baja. Es entendible porque 5 no es la mitad de 10. Bueno, el número 5 no es exactamente la mitad de 10. Quedan otros 5 números, ¿verdad? 6, 7, 8, 9 y 10. Son 5 dígitos también. Entonces, si de 5 para arriba sube, estaríamos tomando 6 dígitos. 6 dígitos y no 5. Y estaríamos dejando 4 dígitos nada más para que baje. Entonces hay controversias allá. Pero bueno, aquí el tema nos dice que de 5 para arriba en el redondeo lo subimos. Y en los supers, cuando nos redondean hasta un centavo, lo suben a un peso. Pero bueno, ese ya es otro tipo de redondeo, ¿verdad? El error absoluto de la medida. Se determinan las desviaciones absolutas de cada medida. Recuerda que las barras horizontales significan valor absoluto, que es siempre el valor positivo del resultado. Esto es una nota para que, bueno, cuando ustedes vean dos cantidades encerradas entre barras paralelas, quiere decir que está hablando de valor absoluto. Y el valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Sí? El valor absoluto siempre va a ser positivo, independientemente del signo que tenga. El valor absoluto es positivo, independientemente de la posición que tenga. El 1 siempre va a ser 1, el 2 siempre va a ser 2, el 3 siempre va a ser 3. Y el valor absoluto indica que, bueno, se pierde el signo, se quita el signo, se ignora el signo, ¿sí? Únicamente va a tener su valor positivo. Ok. La longitud del palo de escoba se debe expresar así: m es igual a m minúscula más diferencial de m. O sea, m es igual a 1.58 y el más 0.02 metros, que es el diferencial de m. Lo que indica que estará entre 1.58 menos 0.02, que es igual a 1.56, y 1.58 más 0.02, que es igual a 1.60 metros. Es decir, la medida del palo de escoba estará entre 1.56 y 1.60 metros. ¿Sí? O sea, no hay una precisión muy exacta en este caso, ¿no? Ahí, bueno, este es un ejemplo. Tal vez digan, bueno, medir un palo de escoba, ¿cómo nos va a dar tantas diferencias? Bueno, si tenemos diferentes aparatos de medida, por ejemplo, uno trae una cinta métrica de sastre o de modista, otro trae un flexómetro de carpintero, otro trae una regla de escolar o un metro escolar, etcétera. Traemos diferentes aparatos de medida
nos puede dar esa, esa diferencia. De hecho, si ustedes agarran dos reglas de diferentes marcas y las comparan, muchas veces tienen diferencias en sus marcas. Hay unas que están un poquito más cortas, hay otras que están un poquito más largas. Hay diferencias en sus marcas. ¿Sí? Me ha pasado que medimos con una regla y luego medimos con otra regla y resulta que no dio o le faltó o le sobró. ¿Sí? Y hemos comparado las reglas y vemos que tiene diferencia en la gradación. ¿Sí? Entonces estas medidas se van haciendo con diferentes aparatos, con diferentes instrumentos. Esto para que nos diera pues mayor precisión necesitaríamos un instrumento como un vernier, que son instrumentos de medición muy precisos y que aún así tienen sus diferencias. En la universidad a mí me tocó medir cilindros de aleación de hierro con diferentes metales, con diferentes verniers, que si nosotros poníamos los tubitos o los cilindros, los poníamos y le poníamos uno de esos niveles de albañil, pues se veían nivelados, se veían exactamente del mismo tamaño, pero cuando íbamos midiendo cada uno de los cilindros nos daba fracciones diferentes, o sea, milésimas de fracción, pero habían varianzas. Y cuando lo hacíamos con varios vernieres, medíamos un mismo cilindro con 2 o 3 verniers, nos daba también variaciones. O sea que cada vernier tenía un pequeño error de medición. Y esto se acentúa aún más con los cambios de presión y temperatura, o sea, con el medio ambiente y el material con el que estén elaborados los productos. No es lo mismo un palo de escoba de madera que un palo de escoba de plástico. Estoy hablando del palo, no de la escoba. ¿Sí? O un palo de escoba de PVC o un palo de escoba de aluminio. ¿Por qué? Porque podemos decir que originalmente fueron cortados con la misma cortadora, entonces deben de tener la misma medida. Pero la humedad va a hacer que la madera infle un poco. Es mínimo, pero si medimos con una herramienta de precisión, vamos a ver la diferencia. El aluminio con el calor pues se va a expandir un poco, ¿sí? El PVC también va a tener sus variaciones con el calor. El plástico ni se diga. El plástico a lo mejor hasta se reduce más de la cuenta, se contrae, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes variaciones, aún que se hayan cortado con la misma máquina al mismo tiempo los 4 materiales. Cuando nosotros realicemos la medición, vamos a ver que está diferente. ¿Sí? Vamos a ver que está diferente, que hay diferencias. Y esas diferencias pues son los errores de medición. Y eso es lo que no debemos de tener, no nos debemos de permitir tener esos errores de medición. ¿Son inevitables? Sí, son inevitables. Entonces tenemos que calcular esas diferencias y sacar lo más exacto, lo más preciso posible, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo del palo de escoba,
No podemos decir que el palo de escoba mide 1.5 metros, porque la medida más pequeña rebasa el 1.5 metros. Entonces es más válido decir que mide 1.60 metros, o sea, 1 metro con 60 centímetros, a que decir que mide 1.50. ¿Sí? Es más fácil ir calculando sobre 1.60, o es más correcto ir calculando sobre 1.60 que sobre 1.50. Si nos hubiera dado una cantidad entre 1.49, por ejemplo, y 1.53, pues sí, lo más correcto sería decir que mide 1.50. Eso sería lo más correcto. Pero en este caso, que son 4 centésimas abajo, la medición más corta, y la más alta es 1.60, entonces nos vamos por el 1.60. ¿Sí? Tenemos que aplicar. Aquí es un poquito de criterio, un poquito de visión, un poco de redondeo. Si nosotros redondeamos ambas cifras a una decimal, quedarían en 1.6 las dos. ¿Sí? Quedarían en 1.6 las dos. O sea, el 1.56, al redondearlo a un decimal, nos quedaría 1.6. Y el 1.60, al redondearlo a un decimal, nos quedaría 1.6. Entonces, lo más correcto es decir que el palo de escoba mide 1.6 o 1.60 metros. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? De mi parte, no. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Sigan cuidándose mucho. Acuérdense que la pandemia no se ha domado, como dicen las autoridades federales. No se ha domado la pandemia. No se ha aplanado la curva realmente, sino que seguimos con la pandemia muy alta, muy fuerte. Hay muchos contagios, hay muchos fallecidos. Pues por mi parte he estado viendo gente cercana que ha estado cayendo con la enfermedad. Y bueno, hay que seguir las normas de higiene que están manejando las autoridades. No tanto por obedecer a la autoridad, sino por protegernos nosotros, ¿no? No salir si no es necesario, usar el cubrebocas, que es asfixiante, sí, es asfixiante, es desesperante, nos incomoda, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y pues lavarse las manos, usar mucho el gel antibacterial. A donde vayamos deben de tener gel antibacterial o algún tipo de sanitizante, y usarlo. Hay que usarlo. Yo cuando tengo que salir a hacer alguna diligencia o hacer compras, a donde llego me pongo gel y enseguida, ¿no? Y si no lo veo a la mano, les pregunto, oye, ¿y no tienes gel? Ay, sí, perdón. Y corren y ya nos dan el gel, ¿no? Entonces, así hay que hacerle y pedirle a la gente que guarde su distancia, ¿no? Si se nos pega alguien mucho, oye, por favor, guarda tu distancia, ¿no? Y así. Si vemos a alguien sin cubrebocas, pues alejarnos de esa persona, ¿no? Porque no están, no tiene ni el más mínimo criterio, ¿no? De protegerse ni de proteger a los demás. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuídense mucho. Oiga, profe, sí, de hecho el criterio también uno personal, porque digo, aquí un caso. Sí. Hoy comprando en una farmacia hubo así como que pues un conato, porque una persona no estaba respetando el espacio de la otra. Sí. Y aparentemente pues era un funcionario de estos funcionarios de ¿cómo se llama? De Congreso. Sí. Entonces estamos hablando de
también tenemos que tener un poco de prudencia porque la gente está muy intolerante. Entonces, Sí. a veces por mencionarles, oye, guarda tu distancia, lo toman como agresión y eso termina en algo que pues realmente se pudiera prevenir. Tal vez si vemos que la persona se está acercando mucho, pues las señales así como de incomodidad, y si ves que persiste, ¿sabes qué? O ya lo reportas, como te haces a un lado. Hay mucha gente intolerante en este momento, hay que tener Sí, mucho cuidado. sí, por eso es muy importante la palabra por favor, ¿no? Oye, por favor, guarda tu distancia, ¿no? Ya si se pone la otra persona, ay, ¿qué te pasa? No, ok, no hay problema. Y yo me hago a un lado, ¿sí? Y yo me hago a un lado. De hecho, me pasó en el Oxxo, me pasó eso que yo llegué y me puse, agarré lo que iba a comprar, me puse en la fila, en las marcas que tienen puestas, ¿no? Y llegó otra persona y se metió, se pegó al mostrador y le dijeron, oye, la cola está ahí. Y fue y se paró, pero pegadito a mí. Entonces, yo le dije, oye, por favor, guarda tu distancia, ¿no? Ahí está la otra marca, mira. Y agarró y solo dio medio pasito hacia atrás y se quedó y puso cara así de que a mí no me digan nada, ¿no? Entonces agarré y me quité y me fui yo a la otra marca más lejana. Y entonces ya cuando vio que yo me quité, agarró y se puso donde yo estaba. Pero pues la cajera se dio cuenta y cuando ya se terminó de atender a la persona, le dijo, espéreme tantito, sigue el señor llegó antes que usted. Me cobró y ya el otro se quedó ahí rumiando su coraje, ¿no? Pero es gente que no respeta, es gente que no, sí, y bueno, yo dije, bueno, pues para no buscar pleito, pues me hago a un lado, ok, pásale, tienes más prisa tú que yo. Pero, ¿no? La cajera pues sí respetó los turnos, ¿no? Y me ha pasado en otras tiendas, cuando he ido a surtir mi despensa, que se pegan y les pido que se retiren y sí, sí, ay, perdón, dicen, y se van para atrás. Sí me ha pasado ambas cosas, ¿no? Gente que se enoja y gente que sí lo toma bien, que, ay, no me había fijado, dicen, ay, no lo tomé en cuenta. Sí, entonces sí, hay que tener criterio, hay que tener tolerancia, hay que tener prudencia, como dice Asvan, pero pues sí pedir las cosas. Y el pedir amablemente y por favor, a veces nos dan ganas de darles una bofetada en lugar de hablarles, ¿no? Porque pues, se supone que es gente preparada, gente culta, que debe entender las cosas y debe de usar su criterio y no lo hacen. Pero en nosotros debe de caber la prudencia y evitar ese tipo de conatos, pero siempre buscar protegernos y mantenernos separados de la gente, ¿no? Guardar nuestra sana distancia. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. ¿Ok? Cuídense Buenas noches a mucho. todos, se cuidan. Igual.